Un niño al que le cerraron todas las puertas por ser pobre, hasta que un inesperado encuentro sembró en él la semilla de un futuro que jamás imaginó. Antes de compartir este relato de lucha y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El amanecer en aquel barrio polvoriento era siempre el mismo, gallos que cantaban demasiado temprano, techos de calamina que dejaban entrar la lluvia, y el eco de pasos apurados rumbo a trabajos que apenas alcanzaban para un plato de comida. Entre esas calles olvidadas por la ciudad vivía Samuel, un niño de 11 años que soñaba con estudiar, aunque la realidad parecía empeñada en demostrarle lo contrario. Su madre lavaba ropa ajena desde el amanecer hasta la noche, y aún así las monedas rara vez alcanzaban para pagar la renta del cuarto que compartían. Samuel, flaco y de mirada intensa, corría todos los días con sus cuadernos gastados bajo el brazo, con la ilusión de aprender. Pero lo que encontraba al llegar a la escuela era distinto: miradas de desprecio, murmullos hirientes, y una sensación amarga de que no pertenecía allí. El director, un hombre de traje arrugado y voz seca, le había dicho una vez: Samuel, sin uniforme y sin cuotas, no puedes entrar. La educación no es caridad. Aquella frase se le clavó como un puñal. Había caminado kilómetros con la esperanza de escuchar una clase de matemáticas y en su lugar recibió la puerta cerrada en la cara. El eco del portazo aún le retumbaba en el pecho. Lo más doloroso era que ese rechazo no vino solo de adultos. Sus compañeros también se burlaban. Pobretón, limosnero, le gritaban mientras él bajaba la cabeza fingiendo no escuchar. Una tarde, un niño de zapatos relucientes lo empujó frente a todos y soltó una risa cruel. Ni sueñes con llegar a nada, Samuel. La gente como tú nació para barrer calles. Samuel no contestó. Solo recogió sus cuadernos caídos y se quedó mirando aquel dibujo que había trazado en secreto, un edificio grande con su nombre en letras mayúsculas. Nadie sabía que aquel garabato era su mayor tesoro, la promesa de un futuro que lo mantenía de pie. Pero había algo más, un detalle que jamás confesaba: dentro de su mochila rota guardaba una hoja amarillenta que había encontrado entre los restos de una oficina abandonada. Era un plano antiguo, con diagramas de máquinas y notas que hablaban de innovación y compañía. Samuel no entendía mucho, pero presintió que ese papel sería importante en su vida. Como si escondiera un secreto que algún día revelaría su destino. Esa noche, mientras el viento se colaba por las rendijas de su ventana, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿alguna vez creíste que yo podría ser dueño de algo grande?». Ella lo miró con ternura cansada, acarició su rostro y respondió: «Hijo, aunque el mundo te cierre las puertas, tú tienes la llave en tu corazón». Samuel cerró los ojos apretando fuerte el papel misterioso entre sus manos. Tal vez nadie lo creía capaz, pero él sabía que un día haría que esas burlas se transformaran en aplausos. Lo que aún no imaginaba era que, al amanecer siguiente, algo ocurriría que cambiaría su rumbo para siempre. El sol apenas asomaba cuando Samuel salió con su mochila deshilachada colgada al hombro. Había decidido, pese a las humillaciones del día anterior, volver a la escuela. El aire de la mañana olía a pan recién horneado, pero él solo llevaba una tortilla fría envuelta en papel. Caminaba con paso firme, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Al acercarse al portón, escuchó otra vez las risas de los niños acomodados. «Miren quién viene», gritó uno de ellos, señalando su camisa remendada. «El pobretón que sueña con ser empresario». Samuel apretó los labios y trató de seguir adelante. Pero antes de que pudiera entrar, el director lo interceptó. «Ya te lo dije, Samuel», dijo con voz dura. «Sin dinero para la cuota, no puedes estudiar aquí». En ese instante, Samuel sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Había pasado la noche entera imaginando las palabras de su madre, aferrado al papel misterioso como si fuera un amuleto. Pero allí estaba otra vez, frente a la puerta cerrada, con los ojos de todos encima. Con las manos temblorosas, buscó dentro de su mochila y sacó la hoja amarillenta. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de mostrarla. «No tengo dinero, señor», dijo con voz quebrada, «pero tengo esto». El director tomó el papel con desdén, apenas lo miró y lo devolvió arrugado. «¿Un plano viejo? Esto no sirve para nada. Anda, busca un trabajo en vez de perder el tiempo». Los niños estallaron en carcajadas. Samuel sintió que su cara ardía, pero no lloró.
Se inclinó a recoger el papel del suelo y lo guardó con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. Mientras se alejaba, escuchó que uno de los muchachos murmuraba con burla: «Jamás abrirás ninguna puerta, ni aunque tengas 1000 papeles». Caminó sin rumbo por las calles de tierra, pateando piedras. El orgullo le pesaba tanto como la tristeza. Hasta que, sin darse cuenta, llegó a la esquina donde siempre se reunían los viejos del barrio. Uno de ellos, don Aurelio, lo observaba con atención desde un banco de madera. Tenía barba blanca y ojos que parecían ver más allá de lo evidente. «Oye, muchacho», le dijo con voz grave. «¿Qué es lo que guardas ahí como si fuera un tesoro?». Samuel dudó unos segundos, pero algo en la mirada de aquel anciano le dio confianza. Sacó el papel y lo extendió frente a él. Don Aurelio lo tomó con manos temblorosas y lo estudió con detenimiento. Sus cejas se arquearon, sorprendido. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con urgencia. «Lo encontré en un edificio abandonado», respondió Samuel. «No sé qué significa, pero siento que es importante». El anciano respiró hondo, y en sus ojos brilló una chispa de emoción. «Muchacho, este plano no es cualquier cosa. Es parte de un proyecto industrial que nunca llegó a construirse, y si aprendes a entenderlo, puede cambiar tu vida». Samuel lo miró con asombro, sin comprender del todo. Pero en ese instante supo que algo grande estaba por comenzar. Samuel se quedó mirando al anciano sin saber qué decir. Sus palabras lo habían desarmado. ¿Un proyecto industrial, algo capaz de cambiar su vida? Nadie, nunca, le había hablado con tanta seriedad acerca de sus sueños. Don Aurelio acarició la hoja como si se tratara de un relicario. «Muchacho, yo trabajé hace décadas en aquella fábrica que ahora está en ruinas. Los dueños quebraron, pero algunos ingenieros dejaron ideas revolucionarias plasmadas en papeles como este. La mayoría se perdió, pero el tuyo tiene algo especial». Samuel, con el corazón latiendo rápido, preguntó: «¿Usted cree que yo podría aprender a leerlo?». El anciano sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. «Si tienes paciencia y hambre de saber, claro que sí. Pero debes prometerme una cosa: nunca lo vendas por unas monedas. Su valor es mucho más grande de lo que imaginas». Aquel consejo se grabó en el alma de Samuel. Guardó la hoja con cuidado, como si fuese un mapa hacia su destino. Sin embargo, el eco de las burlas aún resonaba en su memoria. «Jamás abrirás ninguna puerta», le había dicho aquel niño rico. Samuel apretó los puños. «Les demostraré que se equivocan», susurró para sí mismo. Durante días, Samuel comenzó a visitar a don Aurelio después de ayudar a su madre con la ropa. El anciano le enseñaba a interpretar símbolos, a leer diagramas y hasta a hacer cálculos sencillos. El pequeño absorbía todo con una mezcla de asombro y gratitud. Cada línea del plano se transformaba en un enigma que deseaba resolver. Pero no todos estaban contentos con su entusiasmo. Una tarde, al regresar a casa, se encontró con su madre discutiendo con la dueña del cuarto que alquilaban. «Ya le di plazo suficiente», gritaba la mujer. «Si no paga la renta, se van a la calle». Samuel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esa noche su madre lloró en silencio, tratando de no despertar a su hijo. Él fingió dormir, pero en la oscuridad prometió algo que jamás olvidaría. «No permitiré que nos echen otra vez. Algún día, mamá, tendrás una casa que nadie nos podrá quitar». Al día siguiente, Samuel corrió hasta el banco de madera donde solía esperar a don Aurelio. Llevaba los ojos encendidos de determinación. «Enséñeme más, don Aurelio. Enséñeme todo lo que sepa». El anciano lo miró con ternura, pero también con cautela. «Te advierto algo, Samuel. Si decides seguir este camino, vas a enfrentar más puertas cerradas que nunca. No todos quieren que un pobre como tú tenga conocimiento. ¿Estás dispuesto a soportar eso?». Samuel levantó la barbilla. «¿Qué otra opción tengo?». El viento sopló fuerte en ese momento, como si el universo confirmara su decisión. Lo que Samuel no sabía era que pronto alguien más descubriría lo que él estaba aprendiendo, y no todos verían su talento con buenos ojos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina secreta. Samuel madrugaba para ayudar a su madre con la ropa, después corría a ver a don Aurelio, y juntos pasaban horas descifrando las líneas del misterioso plano.
Con cada explicación, Samuel sentía que abría una ventana hacia un mundo desconocido, engranajes, flujos de producción, bocetos de máquinas que podían transformar materias primas en productos terminados. Era como aprender un idioma nuevo, pero uno que le hacía latir el corazón con fuerza. ¿Lo ves, Samuel?, decía Aurelio, señalando una figura geométrica. Aquí está el motor central. Sin él, nada funciona. Igual que en la vida, necesitas un propósito que sea tu motor. Samuel asentía con los ojos brillantes. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de un sueño que, aunque aún parecía lejano, se volvía más sólido en su mente. Pero la discreción no duraría para siempre. Una tarde, mientras repasaban el plano en voz baja, alguien los observaba desde la distancia: Camilo, el hijo del tendero del barrio. Un chico de 13 años, siempre arrogante, que disfrutaba burlarse de Samuel en cada oportunidad. Ese día, curioso por los papeles que el pobre cuidaba como oro, se acercó sigilosamente hasta escuchar parte de la conversación. Al ver el entusiasmo de Samuel y la seriedad de Aurelio, sintió un extraño calor en el pecho, envidia. Horas más tarde, cuando Samuel caminaba de regreso con la hoja cuidadosamente doblada, Camilo lo interceptó. ¿Qué es lo que escondes tanto, pobretón?, le dijo con sonrisa torcida. Seguro es basura, como tú. Samuel lo ignoró y trató de pasar, pero Camilo lo empujó contra la pared. Enséñame ese papel. No. Respondió Samuel con fuerza, aferrándose a su mochila. Camilo lo sujetó por el cuello de la camisa. Samuel forcejeó y logró zafarse, corriendo a toda velocidad. Llegó jadeando a su casa, donde su madre lo miró sorprendida. Él solo dijo que había tropezado, sin dar más detalles. Esa noche no pudo dormir. Sentía un miedo extraño. Por primera vez, alguien más había mostrado interés en su tesoro. ¿Y si intentaban quitárselo? Tengo que protegerlo, se repetía. Este papel es mi única puerta hacia el futuro. Al día siguiente, se lo confesó a don Aurelio. El anciano lo escuchó con gesto serio. Muchacho, te lo advertí. El conocimiento atrae tanto aliados como enemigos. Si alguien más se entera de lo que tienes, no dudarán en arrebatártelo. Samuel tragó saliva, apretando los puños. Entonces tendré que volverme más fuerte. No dejaré que me lo quiten. Aurelio lo observó en silencio, con un brillo orgulloso en los ojos. El niño que todos despreciaban comenzaba a forjar un carácter distinto. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa envidia apenas era la primera chispa de un incendio mayor. Muy pronto, Samuel enfrentaría un golpe que pondría a prueba toda su determinación. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que parecía presagiar dificultades. Samuel se levantó temprano, con el corazón inquieto por las palabras de don Aurelio. Mientras ayudaba a su madre a cargar la canasta de ropa, pensaba en cómo proteger el plano. Lo envolvió en tela y lo escondió dentro de una caja de madera rota, enterrándola bajo su cama. Ese día, sin embargo, algo inesperado ocurrió. Don Aurelio lo citó en el banco de siempre, pero en lugar de mostrarle más diagramas, llevaba un cuaderno nuevo en las manos. Toma, Samuel, dijo extendiéndoselo. Ya no basta con que observes. Es hora de que empieces a dibujar tus propias ideas. Samuel lo tomó como quien recibe un tesoro. Pasó la mano sobre la tapa dura y, por primera vez, se sintió dueño de algo propio. Con timidez, trazó sus primeras líneas, un boceto torpe de una máquina que lavaba ropa más rápido que a mano. Aurelio lo miró con una mezcla de orgullo y sorpresa. Esa es la clave, hijo. Soñar con soluciones reales para la gente como nosotros. Samuel sonrió, y por primera vez en semanas, sintió un destello de esperanza. Esa misma tarde, mientras su madre lavaba en un barreño, le mostró el dibujo. Mira, mamá. Algún día inventaré algo para que no te desgastes tanto. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Fue un momento de triunfo pequeño, pero gigante para él. No era una burla, no era un portazo, era la validación que tanto necesitaba. Sin embargo, la alegría duró poco. Al día siguiente, al regresar de su encuentro con Aurelio, encontró la puerta de su casa entreabierta. Su madre estaba sentada en el suelo, con la cara desencajada. Samuel, entraron y revolvieron todo, dijo con voz temblorosa.
El niño corrió directo a su cama, apartó la caja de madera y sintió que la sangre se le helaba. El plano ya no estaba allí. En su lugar, solo había un pedazo de papel arrugado con un mensaje escrito a lápiz. Ya no es tuyo. Aprende lo que puedas sin él, pobretón. Samuel apretó el papel en sus manos, furioso y desconsolado. No hacía falta adivinar, sabía perfectamente quién lo había tomado. Y lo peor era que ese robo no sería el final, sino el comienzo de un enfrentamiento mucho más grande. Samuel pasó la noche en vela. Se giraba una y otra vez sobre el colchón delgado, con la rabia quemándole el pecho. Cada vez que cerraba los ojos veía la risa burlona de Camilo, imaginando cómo presumiría el plano frente a los demás. No es justo, murmuraba en la oscuridad, apretando el puño. Al amanecer, tomó valor. Caminó hasta la tienda del barrio donde el padre de Camilo atendía detrás del mostrador. El lugar estaba lleno de vecinos comprando pan y arroz, y entre ellos estaba Camilo, con el plano arrugado en las manos como si fuera un trofeo. «Devuélvemelo», exclamó Samuel, sin miedo esta vez. Todos voltearon a mirarlos. Camilo sonrió con malicia. ¿Esto? Levantó el papel. Es solo basura, pobretón. Pero si tanto lo quieres, tendrás que ganártelo. El murmullo de la gente llenó el lugar. Algunos se reían, otros observaban con incomodidad. El tendero, ocupado con los clientes, no intervino. ¿Qué quieres?, preguntó Samuel, tratando de mantener la calma. Un reto, respondió Camilo. Si ganas, te lo devuelvo. Si pierdes, nunca vuelvas a mirarme a la cara ni a soñar con grandezas. Samuel sintió un nudo en la garganta. ¿Un reto? No sabía qué significaba exactamente, pero comprendió que no podía retroceder. Si lo hacía, no solo perdería el plano, perdería también su dignidad. Está bien, dijo, apretando los dientes. ¿Qué tengo que hacer? Camilo lo pensó unos segundos y señaló el barranco detrás de la escuela, donde los muchachos solían jugar al filo del peligro. Demuestra que no eres un cobarde. Si logras cruzarlo sobre el tronco caído, el papel es tuyo. Si no, todos sabrán que eres lo que siempre fuiste, nada. El silencio se hizo pesado. Samuel tragó saliva. El barranco no era un juego, muchos lo evitaban por miedo a caer. Aún así, asintió con firmeza. Lo haré. El rostro de Camilo se iluminó de satisfacción cruel. Entonces, después de clases. Ahí te quiero ver. Esa tarde, Samuel se sentó con don Aurelio y le contó lo sucedido. El anciano lo escuchó con preocupación, acariciándose la barba. Hijo, esto no es una prueba de valor, es una trampa. Ese muchacho solo quiere verte caer. No puedo dejarlo así, don Aurelio, respondió Samuel con voz temblorosa pero decidida. Ese plano es mi futuro. Y si tengo que arriesgarme para recuperarlo, lo haré. El anciano suspiró profundamente. Entonces prométeme una cosa, no solo cruces ese barranco con los pies, crúzalo también con el corazón. Muéstrales que no eres un pobretón, sino alguien con sueños más grandes que todos ellos juntos. Samuel lo miró con ojos encendidos. El miedo seguía ahí, pero también una chispa de coraje. El reto estaba marcado, y el atardecer traería consigo el momento de la verdad. El sol comenzaba a ocultarse cuando un grupo de muchachos se reunió en torno al barranco. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas, y el murmullo expectante crecía como un tambor. En el centro, un tronco largo y gastado hacía de puente entre un extremo y otro. Debajo, la caída era lo bastante profunda como para inspirar miedo en cualquiera. Camilo apareció con el plano en la mano, agitándolo como si fuera una bandera. Aquí está tu premio, pobretón. Vamos a ver si lo mereces. Samuel respiró hondo. Sus piernas temblaban, pero recordó las palabras de don Aurelio, no cruces solo con los pies, crúzalo con el corazón. Avanzó hasta el borde. Los demás chicos comenzaron a gritar. Se va a caer. Ni lo intentes. El viento soplaba fuerte, moviendo el tronco como si quisiera hacerlo perder el equilibrio. Samuel colocó un pie, luego el otro, y comenzó a caminar despacio. El tronco crujía bajo su peso. Cada paso era un desafío, cada segundo un abismo de incertidumbre. A mitad del camino, un resbalón hizo que todos gritaran.
Samuel agitó los brazos, a punto de caer, pero logró aferrarse con las rodillas al tronco. El silencio fue inmediato. Solo se escuchaba su respiración agitada. Por un instante, pensó en rendirse. Pero entonces recordó a su madre llorando en aquel cuarto alquilado, recordó a don Aurelio confiando en él, y sobre todo, recordó el sueño que había dibujado en su cuaderno, un edificio con su nombre escrito en grande. No voy a caer, susurró, levantándose de nuevo. Con una determinación nueva, avanzó paso a paso hasta llegar al otro extremo. Cuando sus pies tocaron firme la tierra, levantó los brazos con fuerza. El grupo entero quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Camilo frunció el ceño, incrédulo. Tuviste suerte, murmuró. Pero Samuel lo miró directo a los ojos. No fue suerte. Fue decisión. Los chicos, que al principio se habían reunido para burlarse, comenzaron a aplaudir tímidamente. Era la primera vez que Samuel no era visto como el pobretón débil, sino como alguien capaz de enfrentarse al miedo y vencerlo. Camilo, acorralado por las miradas de los demás, lanzó el plano al suelo con rabia. «Toma tu basura», dijo antes de marcharse furioso. Samuel recogió el papel con cuidado, como si acabara de recuperar un pedazo de su alma. Lo sostuvo contra su pecho y sonrió con lágrimas en los ojos. No solo había ganado el plano, había ganado respeto. Lo que él no sabía era que esa pequeña victoria sería la chispa que encendería un camino mucho más grande y mucho más difícil. Los aplausos todavía resonaban en la mente de Samuel cuando regresó a casa esa noche. Su madre lo esperaba ansiosa, y al verlo llegar con el plano intacto y una sonrisa cansada, lo abrazó con fuerza. «Gracias a Dios», susurró. «Hijo, no sabes lo orgullosa que estoy de ti». Samuel no contó todos los detalles para no preocuparla, pero por dentro sentía que había cruzado más que un barranco, había dado el primer paso hacia un destino distinto. Al día siguiente, algo sorprendente ocurrió. Al llegar a la escuela, 3 compañeros que antes se burlaban de él se acercaron con timidez. «Samuel», dijo uno de ellos, rascándose la cabeza, «ayer, lo que hiciste fue increíble». «Sí», añadió otro. «Yo nunca habría podido cruzar ese tronco». Por primera vez, sus palabras no eran de burla, sino de respeto. Samuel, aunque sorprendido, solo sonrió y respondió con humildad. «Cualquiera puede hacerlo, si tiene algo por lo que luchar». Ese cambio en las miradas le devolvió confianza. Sin embargo, la calma era frágil. A unas calles de la escuela, Camilo apretaba los dientes mientras recordaba la humillación pública. Cada vez que veía a alguien hablar con Samuel, sentía que su propia sombra se achicaba. «Ese pobretón no va a brillar más que yo», murmuró con odio. «Voy a asegurarme de eso». Esa misma tarde, Samuel se reunió con don Aurelio. Extendió el plano y el anciano lo revisó con atención. «Me alegra que lo hayas recuperado, hijo. Pero recuerda, las victorias pequeñas son pruebas, no finales. Tienes que seguir aprendiendo». Samuel lo miró con determinación. «Quiero aprender más rápido. No tengo tiempo que perder». Aurelio lo observó con ojos brillantes, y tras un silencio prolongado, abrió una caja metálica donde guardaba algunos libros viejos de mecánica y matemáticas. «Esto es todo lo que me queda de mis años de trabajo. Si realmente quieres, los pondré en tus manos. Pero prométeme algo, que el conocimiento no te llene de orgullo, sino de propósito». Samuel asintió. Esa noche, bajo la luz tenue de una vela, devoró las páginas hasta que sus párpados no pudieron más. Sentía que cada fórmula, cada diagrama, lo acercaba un paso a un mundo nuevo. Pero al mismo tiempo, las sombras crecían. Camilo lo vigilaba de lejos, esperando el momento perfecto para vengarse. Y ese momento llegaría mucho antes de lo que Samuel imaginaba. Los días siguientes fueron un torbellino de aprendizajes. Samuel se levantaba antes del amanecer para leer los libros de don Aurelio, ayudaba a su madre en las mañanas y, al caer la tarde, repasaba cálculos y bocetos hasta que la vela se consumía. Sentía que su mente se abría como nunca antes. Algunos compañeros lo miraban con nueva curiosidad. Ya no era solo el pobretón, ahora era el chico que se había atrevido a cruzar el barranco y que hablaba de máquinas como si fueran seres vivos. Pero esa creciente admiración encendía más aún la envidia de Camilo. «Si dejo que siga así, todos acabarán mirándolo como un líder»,
pensaba con rabia. Y una idea perversa comenzó a tomar forma en su cabeza, no bastaba con arrebatarle un papel, ahora debía arrebatarle la reputación. El sábado, durante la feria del barrio, Camilo se acercó a un grupo de adultos y comenzó a hablar en voz alta, fingiendo compasión. Pobrecito Samuel, dicen que anda inventando cuentos de que tiene un plano secreto, que va a ser dueño de una compañía. Yo lo vi, son garabatos que no significan nada. Se está volviendo loco. Las risas de los curiosos lo alimentaron. ¿Una compañía?, dijo uno. Si no tiene ni zapatos decentes. Debería concentrarse en ayudar a su madre, no en fantasías, añadió otro. La burla se propagó rápido. Cuando Samuel llegó a la feria con su madre, notó las miradas, los murmullos, las sonrisas disimuladas. Sintió un frío en el estómago, como si todo su esfuerzo se desmoronara. Esa noche, en casa, su madre lo miró con preocupación. Hijo, la gente habla, dicen que te estás llenando la cabeza de ilusiones. No quiero que sufras más. Samuel apretó el cuaderno contra su pecho. Mamá, no son ilusiones. Algún día verán que tengo razón. Pero en su interior, la duda lo mordía como un animal silencioso. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si solo estaba persiguiendo un espejismo? Al día siguiente, se encontró con don Aurelio y le contó lo sucedido. El anciano escuchó en silencio, luego colocó una mano firme sobre su hombro. Muchacho, recuerda esto, los grandes sueños siempre parecen locura, hasta que alguien los convierte en realidad. Las palabras lo hicieron sonreír, pero apenas regresó a casa, una sorpresa amarga lo aguardaba, la puerta estaba entreabierta y dentro todo estaba revuelto. No faltaba dinero ni ropa, solo una cosa había desaparecido, el cuaderno donde Samuel había comenzado a dibujar sus propias ideas. El corazón le dio un vuelco. Ese robo no podía ser casualidad. Y en lo más profundo, ya sabía el nombre del culpable. El corazón de Samuel latía como un tambor dentro de su pecho. Miraba los cajones abiertos, la ropa desparramada en el suelo, pero lo único que faltaba era su cuaderno. Ese mismo donde había plasmado su primera máquina para ayudar a su madre. Se dejó caer sobre la cama, con los ojos ardientes de rabia. Era mío. Susurró entre dientes. Lo único que era realmente mío. Esa noche apenas probó bocado. Su madre trató de consolarlo, pero Samuel no quería mostrarle lo roto que estaba por dentro. Solo pudo quedarse en silencio, apretando las sábanas como si fueran el cuaderno perdido. Al día siguiente, la verdad estalló frente a todos. En la escuela, Camilo se presentó con un montón de hojas mal dobladas. Entre risas, comenzó a mostrar sus inventos a los demás, asegurando que eran ideas suyas. Miren esto, decía orgulloso. Una máquina para lavar ropa más rápido. Se me ocurrió anoche, porque soy un genio. Samuel sintió un puñetazo en el estómago. Reconocía cada trazo, cada palabra. Eran sus dibujos, arrancados de su cuaderno. Algunos niños lo miraron, confundidos, como si dudaran de quién era el verdadero autor. Eso no es tuyo. Gritó Samuel, dando un paso al frente. Tú me lo robaste. Camilo sonrió con desdén. ¿Pruebas? ¿Tienes pruebas? Aquí todos saben que eres un pobretón que vive de fantasías. ¿Cómo vas a inventar algo así? Las risas estallaron otra vez. Samuel sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No tenía cómo demostrarlo. Solo podía apretar los puños, impotente. Ese mismo día, al contarle a don Aurelio, el anciano lo escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados. Era de esperarse, muchacho. Cuando alguien no tiene talento, roba el de otros para sentirse importante. Pero escucha bien, no te detengas. Si ese cuaderno se perdió, crea otro. Y esta vez, hazlo aún mejor. Samuel tragó saliva. Parte de él quería rendirse, aceptar que nunca tendría la oportunidad de demostrar nada. Pero otra parte, la más profunda, la que lo mantenía en pie, ardía con una fuerza que no conocía. Esa noche, con un pedazo de cartón como base y un lápiz prestado por Aurelio, empezó de nuevo. Dibujó hasta que los dedos le dolieron. Si Camilo lo había traicionado, él le respondería con algo más grande, más ideas, más ingenio, más sueños puestos en papel.
Pero mientras trazaba líneas bajo la tenue luz de la vela, un pensamiento lo atravesó como un relámpago: ¿y si algún día pudiera construir esas máquinas de verdad? ¿Y si sus dibujos no quedaban en papel, sino en hierro, engranajes y motores que cambiaran la vida de su madre, y de muchos más? Ese fue el momento exacto en que su sueño dejó de ser un simple deseo y se convirtió en una misión. Con el nuevo cuaderno improvisado bajo el brazo, Samuel sintió que cargaba no solo dibujos, sino la semilla de un destino distinto. Pasaba las noches trazando bocetos y escribiendo notas, convencido de que algún día esas líneas podrían convertirse en realidad. Pero pronto comprendió que soñar en papel no era suficiente. Tenía que intentar construir algo, aunque fuese pequeño. Una tarde, después de juntar clavos oxidados y trozos de madera que recogió en la calle, decidió armar una maqueta de su lavadora improvisada. En el patio trasero de la casa, su madre lo miraba con curiosidad. ¿Qué haces, hijo? Voy a probar mis ideas, mamá. Aunque sea con basura. Durante horas, Samuel martilló, amarró con cuerdas y giró engranajes viejos que había encontrado en una bicicleta rota. El resultado fue un artefacto torpe, tambaleante, pero que, en su mente, era el inicio de algo grande. Finalmente, llenó un balde con agua y trató de poner en marcha su invento. El tambor de madera giró apenas unos segundos, y luego se partió con un crujido, empapándolo de pies a cabeza. Los vecinos, que habían escuchado el escándalo, se asomaron a la cerca y soltaron carcajadas. «Miren al ingeniero», gritó uno. «Ni para lavar calcetines sirve». «Ya lo dije», añadió otro, «el muchacho vive de tonterías». Samuel sintió como la vergüenza le ardía en la cara. Su madre corrió a ayudarlo, pero lo más doloroso fue escuchar una voz familiar, Camilo, que lo observaba con burla desde la esquina. «Te lo advertí, pobretón. Los sueños no lavan ropa». Esa noche, Samuel se encerró en su cuarto. Miró sus manos heridas por las astillas y el cuaderno húmedo por las salpicaduras. Por primera vez, pensó seriamente en abandonar. Tal vez todos tienen razón, se dijo en silencio. Pero en medio de la oscuridad, apareció don Aurelio con una linterna en mano. Había escuchado lo ocurrido y entró despacio. «Hijo, ¿de verdad pensabas que tu primer intento sería perfecto?», preguntó con voz suave. «Las caídas son maestras disfrazadas. Si no fallas, nunca aprenderás». Samuel levantó la mirada, con los ojos rojos de impotencia. «¿Y si no sirvo para esto? ¿Y si de verdad soy solo un pobre que se engaña?». El anciano se inclinó, le puso una mano firme en el hombro y le susurró. «El fracaso no dice quién eres. Solo te muestra cuánto estás dispuesto a resistir». Esas palabras encendieron una chispa en su interior. Samuel entendió que no podía dejarse derrotar. Tal vez había fallado, pero también había aprendido. Y si quería llegar lejos, debía caer muchas veces más antes de ponerse en pie definitivamente. Esa noche, con renovada fuerza, abrió de nuevo su cuaderno. Con cada línea dibujada, no solo diseñaba una máquina, estaba diseñando la versión más fuerte de sí mismo. Las semanas pasaron y Samuel no dejó de intentarlo. Aunque su primer artefacto había sido motivo de burlas, él seguía recolectando piezas en basureros y chatarrerías, convencido de que en la basura podía encontrar los cimientos de su sueño. Cada tornillo oxidado y cada rueda rota eran, para él, un tesoro en potencia. Una tarde, mientras revisaba un montón de chatarra detrás del taller mecánico del barrio, escuchó una voz grave a sus espaldas. «¿Qué haces ahí, muchacho?». Se giró sobresaltado y vio a un hombre alto, de overol azul y manos ennegrecidas por el aceite. Era don Ricardo, el dueño del taller. Samuel se quedó paralizado, temiendo que lo echaran. «Perdón, señor», balbuceó. «Solo buscaba piezas, para un invento mío». Ricardo arqueó una ceja, intrigado. «¿Un invento?», preguntó, cruzándose de brazos. «¿Qué clase de invento puede hacer un niño con tornillos viejos?». Samuel, temblando, sacó su cuaderno húmedo pero lleno de dibujos. Se lo mostró con timidez. El mecánico hojeó las páginas en silencio, deteniéndose en los esquemas. Tras un largo momento, dejó escapar una risa ronca. «Vaya, no están tan mal. Tienes imaginación, eso no se enseña en ningún lado». El corazón de Samuel dio un brinco.
Nadie, aparte de Aurelio y su madre, había tomado en serio sus dibujos. ¿De verdad lo cree? Preguntó con ojos brillantes. Claro que sí. Pero si quieres que tus ideas funcionen, tendrás que aprender a usar herramientas de verdad, no solo a dibujar. Ese día, Ricardo le permitió entrar al taller. Samuel observó maravillado las máquinas, las llaves inglesas, los motores desarmados. Por primera vez en su vida, podía tocar el mundo que tanto había soñado. Aunque la mayoría de los mecánicos lo miraban con desdén, Ricardo lo puso a barrer el piso y a organizar piezas. Si quieres aprender, empieza desde abajo. La disciplina se forja con humildad. Samuel aceptó sin quejarse. Cada minuto que pasaba en ese lugar era un regalo, una oportunidad de ver cómo el conocimiento del papel podía convertirse en hierro y engranajes. Esa noche, al regresar a casa, contó todo emocionado a su madre. Ella lo abrazó con lágrimas de orgullo. ¿Ves, hijo? Aunque te cierren puertas, siempre habrá una ventana abierta. Samuel sonrió, pero en el fondo sabía que no todos estarían felices con su nueva oportunidad. Desde una esquina oscura, Camilo lo había visto entrar y salir del taller, y el fuego de la envidia volvía a arder en sus ojos. Pronto, su odio se transformaría en un plan mucho más cruel. Los días en el taller se convirtieron en una mezcla de cansancio y fascinación. Samuel barría, organizaba herramientas y cargaba piezas pesadas, pero cada vez que podía, se detenía a observar cómo los mecánicos armaban y desarmaban motores. Era como mirar magia hecha con grasa y acero. Don Ricardo notaba su atención. Una tarde, mientras Samuel recogía tornillos del suelo, le entregó una llave inglesa. A ver, muchacho. No basta con mirar. Intenta aflojar este perno. Samuel lo tomó con manos temblorosas. El perno estaba duro, y sus brazos delgados apenas podían girarlo. Tras varios intentos, se resbaló y cayó de rodillas, provocando risas de algunos trabajadores. Este chiquillo no sirve ni para apretar un tornillo. Se burló uno. Samuel sintió la humillación recorrerle el cuerpo, pero antes de rendirse, recordó las palabras de Aurelio: el fracaso no dice quién eres, solo cuánto puedes resistir. Apretó la llave con más fuerza, se impulsó con todo su peso, y el perno se dio con un crujido metálico. El taller se quedó en silencio. Don Ricardo sonrió satisfecho. Eso es, Samuel. No se trata de fuerza, sino de perseverancia. Ese pequeño logro encendió una chispa dentro de él. Por primera vez, había hecho algo útil con sus propias manos. Esa noche, volvió a su cuaderno y redibujó su máquina de lavar, corrigiendo errores gracias a lo aprendido. Pero no todo eran aplausos. Desde la entrada del taller, Camilo observaba con el ceño fruncido. El hecho de que Samuel comenzara a ser aceptado lo enfurecía más que cualquier otra cosa. Si sigue así, pronto todos lo respetarán, murmuró con veneno. Eso no lo puedo permitir. 2 días después, cuando Samuel llegó temprano al taller, encontró el motor en el que había trabajado cubierto de aceite derramado y piezas desordenadas. Los mecánicos gruñían molestos, y uno de ellos lo señaló de inmediato. Seguro fue ese mocoso. Desde que anda aquí, todos son problemas. Samuel quedó helado. No entendía qué pasaba. Entonces vio, entre las manchas de aceite en el piso, una huella inconfundible: el zapato nuevo de Camilo, con suela marcada. Su corazón se llenó de rabia e impotencia. Sabía que él no había hecho nada, pero ahora todos lo miraban como si fuera culpable. Don Ricardo lo observó con ojos serios. Samuel, tienes que explicarme. El muchacho respiró hondo. Sabía que si no defendía su inocencia, esa oportunidad que tanto le había costado conseguir se derrumbaría en un instante. El silencio en el taller era tan pesado que Samuel apenas podía respirar. Todos los ojos estaban sobre él, acusándolo sin palabras. El aceite goteaba lentamente al suelo, como marcando el tiempo de una sentencia. Yo no fui, dijo con voz firme, aunque por dentro se quebraba. Alguien más hizo esto. Los mecánicos soltaron carcajadas incrédulas. ¿Quién, muchacho? ¿Un fantasma? Se burló uno. Deja de inventar excusas. Si quieres aprender aquí, empieza por asumir tus errores. Samuel sintió cómo la rabia le apretaba la garganta. Quiso señalar a Camilo,
pero sabía que, sin pruebas, solo se vería como una pataleta de niño. Tragó saliva y bajó la cabeza, impotente. Don Ricardo lo observó con gesto serio. Finalmente, habló. Samuel, este taller no es un juego. Si no eres responsable, no puedes estar aquí. Esas palabras fueron como un balde de agua helada. Samuel salió corriendo, con las lágrimas ardiendo en sus ojos. Sentía que el mundo entero volvía a cerrarle las puertas. Esa noche, sentado en el patio con su cuaderno en las rodillas, le confesó todo a Aurelio. Me culparon, don Aurelio. Perdí la única oportunidad que tenía. ¿De qué sirve soñar si siempre me lo arrebatan? El anciano lo miró con ternura y severidad a la vez. Muchacho, escucha, la vida no siempre te dará justicia en el momento. A veces tendrás que soportar el peso de la mentira hasta que la verdad salga sola. Pero te aseguro una cosa, nada ni nadie puede apagar a quien insiste en levantarse. Samuel guardó silencio. Sus manos temblaban, pero su corazón comenzaba a encenderse otra vez. No podía permitir que esa injusticia lo derrotara. Al día siguiente, regresó al taller decidido a pedir una segunda oportunidad. Para su sorpresa, encontró a Ricardo esperándolo en la puerta. Volviste, dijo el mecánico con una ligera sonrisa. Eso habla bien de ti. Los que se rinden no regresan. Samuel apretó los puños. Solo quiero demostrar que no fui yo, señor. Déjeme trabajar. Ricardo lo observó en silencio y, tras unos segundos, asintió. Está bien, pero tendrás que hacerlo el doble de bien que los demás. Samuel aceptó sin dudarlo. Ese mismo día se dedicó a limpiar cada mancha de aceite, a organizar cada herramienta y a ayudar en todo lo que pudo. Aunque los otros seguían desconfiando, su esfuerzo no pasó desapercibido. Mientras tanto, Camilo, escondido en la sombra de la calle, sonreía satisfecho. Que disfrute su segunda oportunidad, pronto se la quitaré de nuevo. Samuel no lo sabía, pero la envidia de su rival aún guardaba un golpe más duro, uno que pondría a prueba su resistencia como nunca antes. Los días en el taller se convirtieron en una prueba de fuego. Samuel trabajaba hasta quedar con las manos llenas de ampollas, pero no se quejaba. Cada herramienta que tocaba, cada motor que observaba, lo hacía sentir más cerca de su sueño. Una tarde, mientras los mecánicos intentaban encender un viejo generador que no funcionaba desde hacía meses, Ricardo fruncía el ceño. Ya revisamos todo y no hay manera, dijo uno de los hombres. Está muerto. Samuel, que escuchaba desde un rincón, levantó la mano con timidez. Señor, creo que, tal vez no es el motor. Puede que sean las conexiones del cableado. Los hombres lo miraron entre risas. ¿Y ahora el genio va a darnos clases?, dijo uno burlón. Pero Ricardo hizo un gesto con la mano. Déjenlo. Muchacho, muéstranos lo que dices. Con nervios en el estómago, Samuel revisó los cables desgastados y notó un contacto flojo. Con un pedazo de alambre improvisó una unión firme. Cuando el mecánico giró de nuevo la manivela, el generador rugió y comenzó a vibrar con vida. El silencio fue total. Luego, uno de los trabajadores soltó un silbido. Vaya, el chico tenía razón. Samuel no pudo evitar sonreír. Por primera vez, no era el blanco de burlas, lo miraban con respeto. Ricardo le dio una palmada en el hombro. Bien hecho, Samuel. Tienes buen ojo. Nunca subestimes tu intuición. Esa noche, regresó a casa con el corazón encendido. Al contarle a su madre, ella lo abrazó llorando. Sabía que algún día alguien vería lo que yo veo en ti. Pero mientras Samuel celebraba su pequeña victoria, Camilo observaba desde la distancia, apretando los dientes. Cada éxito del pobretón era para él una derrota personal. Ya no basta con ensuciar su nombre, murmuró. Tengo que hundirlo de una vez por todas. Con esa idea venenosa, comenzó a planear un sabotaje más peligroso, uno que no solo pondría en riesgo la reputación de Samuel, sino también su vida. La calma del taller parecía inquebrantable. El sonido de los martillos contra el metal, el zumbido de motores en prueba y el olor a grasa creaban una rutina que, para Samuel, era casi un refugio. Después de su triunfo con el generador, incluso algunos de los trabajadores más duros lo saludaban con un gesto de respeto. Pero esa calma era apenas una fachada. En secreto,
Camilo había decidido ejecutar un plan mucho más cruel. Una noche, cuando el taller ya estaba cerrado y las calles en silencio, se coló entre las sombras. Con una linterna pequeña, se acercó al compresor de aire que Samuel solía limpiar. Aflojó con cuidado una válvula y dejó una fuga invisible. Cuando lo enciendan, fallará, y todos sabrán que fue culpa del pobretón, murmuró, con una sonrisa torcida. Al día siguiente, Samuel llegó temprano como siempre. Se puso a trabajar en la limpieza de herramientas cuando uno de los mecánicos encendió el compresor. Al principio todo parecía normal, el zumbido habitual, la presión acumulándose. Pero en cuestión de segundos, un silbido agudo llenó el aire y una explosión de aire comprimido hizo vibrar el suelo. La válvula salió disparada y golpeó contra la pared, apenas a unos metros de Samuel. El estruendo paralizó a todos. Los hombres corrieron a cerrar el compresor mientras el dueño del taller gritaba órdenes. Samuel se quedó helado, el corazón golpeándole el pecho. Si hubiese estado un paso más cerca, aquella pieza de metal lo habría alcanzado en la cabeza. Samuel. Rugió uno de los mecánicos. ¿Qué hiciste ahora? El murmullo de acusaciones estalló de inmediato. Seguro fue él, siempre anda toqueteando cosas. Ese chiquillo nos va a matar a todos. Samuel trató de defenderse, con la voz temblorosa. Yo no hice nada. Solo estaba limpiando. Pero nadie parecía escucharlo. Hasta que la voz de Ricardo cortó el ruido. Silencio. Ordenó, con el rostro endurecido. No voy a culpar a nadie hasta revisar qué pasó. El ambiente quedó cargado de sospecha. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con rabia contenida. Samuel, en cambio, sentía un torbellino en su interior, miedo, frustración y una duda cruel. ¿Acaso el destino se empeñaba en cerrarle cada puerta justo cuando lograba abrir una rendija? Esa tarde, caminando cabizbajo hacia su casa, se cruzó con Camilo, que lo miró con fingida sorpresa. Vaya, casi provocas una desgracia. Tal vez deberías dejar de soñar con máquinas antes de que alguien termine en el hospital. Samuel lo miró con rabia, pero guardó silencio. Algo dentro de él le decía que Camilo estaba detrás de todo, pero no tenía cómo probarlo. Al llegar a casa, sacó su cuaderno y lo abrió sobre la mesa. Tenía las manos temblorosas, pero los ojos encendidos. No voy a rendirme, se dijo a sí mismo. Ni aunque me quieran culpar de todo. Lo que Samuel aún no sabía era que, tras esa explosión, Ricardo había tomado una decisión, observaría muy de cerca a ese chico, y pronto descubriría de qué estaba hecho en realidad. El eco del estallido aún seguía rondando en la memoria de todos. El taller, que había sido su refugio, ahora se sentía como un campo minado, cada mirada dirigida a Samuel estaba cargada de sospecha. Algunos trabajadores hablaban en voz baja, lo señalaban, y cada carcajada entre ellos parecía una cuchillada. Ricardo, en cambio, guardaba silencio. Su manera de observarlo era distinta, más profunda. Como si buscara algo detrás de los ojos cansados de Samuel. Una tarde, después de que el taller cerrara, lo llamó aparte. Samuel, camina conmigo. Lo llevaron hasta el viejo depósito, un lugar oscuro lleno de motores apilados y piezas oxidadas. Ricardo encendió una lámpara y señaló un motor polvoriento en la esquina. Este es un motor diésel que nadie ha podido hacer arrancar. Lo han revisado 1000 veces y todos dicen que es chatarra. Pero yo quiero ver si tú, con tus ojos y tu paciencia, puedes encontrar lo que otros no ven. Samuel lo miró con asombro. Yo. ¿Estás seguro? No te engañes, replicó Ricardo con firmeza. No te lo digo porque confíe ciegamente en ti, sino porque quiero probarte. Si tienes razón en que no eres un estorbo, demuéstralo aquí. Samuel tragó saliva, pero asintió. Pasó sus manos por la superficie grasienta, observó los detalles y empezó a analizar en silencio. Recordó las páginas de los libros de Aurelio, los diagramas del misterioso plano, y sobre todo, la frase que se repetía a sí mismo, no rendirse. Pasaron horas. Ajustó conexiones, limpió válvulas, revisó la bomba de combustible. Los demás se habían ido, y solo quedaban él y Ricardo bajo la tenue luz. Al final, con los dedos negros de grasa y los ojos rojos de cansancio, Samuel se levantó. Está listo, señor. Ricardo giró la llave.
El motor tosió una, dos veces, y luego rugió con un estrépito que hizo vibrar las paredes. Por un instante, el taller entero se llenó con ese sonido potente, como un grito de victoria. Samuel no pudo evitar sonreír, con lágrimas ardiéndole en los ojos. Había logrado lo que otros habían dado por imposible. Ricardo lo observó en silencio, y aunque no lo dijo en palabras, Samuel notó el respeto en su mirada. Tienes talento, muchacho. Pero recuerda, un solo logro no basta. Lo que construyas con tus manos debe sostenerse también con tu carácter. Samuel asintió, con el corazón latiendo fuerte. Era la primera vez que un adulto, fuera de su madre o Aurelio, le reconocía abiertamente una capacidad verdadera. Esa noche, mientras caminaba a casa con la ropa cubierta de grasa, sintió que el mundo era un poco menos hostil. Pero las sombras no desaparecen tan fácilmente. En algún rincón del barrio, Camilo ya planeaba su siguiente movimiento. Esta vez no se conformaría con ensuciar su nombre, quería quebrar su espíritu. La noticia del motor reparado corrió rápido por el barrio. Algunos lo comentaban con admiración, otros con incredulidad. Samuel, por primera vez, caminaba con la frente en alto, aunque sin alardear. Dentro de él ardía una mezcla de gratitud y esperanza. Pero no todos compartían esa alegría. Camilo escuchaba los rumores con una rabia que le quemaba por dentro. Si lo dejo seguir, un día todos lo van a ver como un héroe. Y yo quedaré como un don nadie. Con esa obsesión, planeó un ataque no contra sus manos, sino contra su dignidad. La oportunidad llegó durante una asamblea comunitaria en la cancha del barrio, donde se reunían vecinos para hablar de mejoras y proyectos. Samuel había sido invitado por Ricardo para ayudar a tomar notas y organizar herramientas. Era una ocasión pequeña, pero importante. Allí estaban reunidos maestros, comerciantes y algunos empresarios locales que podían ofrecer becas o apoyos. En medio de la reunión, Camilo levantó la voz. Disculpen, vecinos, pero creo que deberían saber algo antes de confiar en este muchacho. Las miradas se giraron hacia él. Samuel, desconcertado, lo observó con el corazón latiendo rápido. Todos hablan de su talento, continuó Camilo, pero ¿acaso saben que casi hace explotar el taller con un compresor? ¿Qué vive soñando con máquinas imposibles mientras su madre apenas tiene para comer? ¿Es ese el ejemplo que quieren para nuestros hijos? El murmullo fue inmediato. Algunos vecinos lo miraron con dudas, otros asintieron sin querer. Samuel sintió que la tierra se le abría bajo los pies. Respiró hondo, tragando la humillación que le ardía en la garganta. Podía quedarse callado y dejar que la burla lo aplastara, o podía hablar. Se puso de pie con los ojos fijos en la gente. Sí, es verdad, dijo con voz clara. Soy pobre. Sí, he fallado. Y sí, casi me culpan por un accidente que no causé. Pero nunca he dejado de trabajar ni de soñar. Tal vez muchos piensen que no valgo nada, pero yo creo que la pobreza no define quién soy ni lo que puedo llegar a ser. El silencio se hizo pesado. Algunos bajaron la mirada, otros quedaron pensativos. Ricardo, desde el fondo, lo observaba con orgullo disimulado. Camilo, al ver que su ataque no había destruido a Samuel, apretó los dientes. Pero su rabia no terminaría ahí, ahora buscaría maneras aún más crueles de quebrarlo. Esa noche, mientras Samuel regresaba a casa, su madre lo abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, hijo. No por lo que arreglaste en el taller, sino por lo que defendiste hoy. Samuel sonrió entre lágrimas. Había resistido un golpe a su dignidad y salido más fuerte. Lo que no sabía era que, pronto, surgiría una oportunidad inesperada, un concurso escolar de proyectos técnicos donde su talento podría brillar ante todo el barrio, y más allá. La idea del concurso escolar de proyectos técnicos se propagó como pólvora por el barrio. La escuela local había sido seleccionada para participar en un evento regional donde jóvenes mostrarían inventos e ideas que pudieran resolver problemas de la comunidad. El premio era nada menos que una beca completa para continuar los estudios y acceso a talleres equipados. Cuando Samuel escuchó la noticia, sintió que el corazón le daba un vuelco. Por primera vez, veía una puerta abierta que no dependía de cuotas escolares ni de dinero imposible. Esa beca podía ser el inicio real de su camino. Tienes que intentarlo, hijo, le dijo su madre, con lágrimas en los ojos. No importa si no ganas, pero muéstrales lo que llevas dentro.
Con la ayuda de Aurelio y algunos consejos de Ricardo, Samuel empezó a preparar una versión más ordenada de su idea, una máquina de lavado de bajo costo, hecha con materiales reciclados, para familias humildes como la suya. Dibujaba de noche, reunía piezas en el día, y hasta probaba mecanismos con pequeñas maquetas. Pero mientras Samuel trabajaba con esperanza, Camilo veía todo como una ofensa personal. Su orgullo no le permitía aceptar que el pobretón participara en el mismo concurso que él. Ese lugar es mío, se repetía con odio. Yo seré quien represente a la escuela, no él. Fue entonces cuando la traición tomó forma. Una tarde, Samuel descubrió que algunas piezas que había guardado para su prototipo habían desaparecido. Tornillos, engranajes, hasta el balde que pensaba usar como tambor de prueba. Corrió desesperado al taller, pero ahí tampoco encontró ayuda, todos estaban ocupados, y Ricardo solo pudo decirle que debía cuidarse de manos ajenas. Samuel entendió al instante de quién se trataba. Camilo, susurró con los dientes apretados. La rabia lo envolvió, pero también la duda. El concurso estaba a solo 2 semanas, y sin materiales, ¿cómo podría competir? Esa noche, con el corazón encogido, habló con Aurelio. Don Aurelio, creo que no voy a poder. Me quitaron todo. El anciano lo miró fijo, con la voz serena pero firme. Samuel, los grandes inventores no nacen en laboratorios perfectos, sino en medio de la carencia. Lo que te falta en recursos lo tienes en ingenio. Pregúntate, ¿qué harías si no tuvieras nada? Samuel guardó silencio. Dentro de él, la desesperación comenzaba a transformarse en una chispa de creatividad. Entonces, usaré lo que otros consideran basura. Lo que nadie quiere. Con esa decisión, salió al amanecer con una misión, recorrer basureros, chatarrerías y calles olvidadas, buscando pedazos que pudieran darle forma a su sueño. El concurso ya no sería solo una oportunidad, sería la prueba definitiva de si podía convertir la pobreza en ingenio. Durante los días siguientes, Samuel se convirtió en un explorador de la basura. Caminaba por calles polvorientas, hurgaba en chatarrerías y pedía permiso a vecinos para revisar los montones de piezas viejas que ya nadie quería. Con cada hallazgo, una polea oxidada, un pedal de bicicleta roto, un balde abollado, su imaginación trabajaba como nunca antes. En lugar de sentir vergüenza, se llenaba de energía. Lo que para otros es desecho, para mí será la base de mi sueño, repetía en silencio mientras cargaba sacos con chatarra a sus espaldas. En casa, su madre lo miraba preocupada. Hijo, ¿de verdad crees que con esto podrás competir contra máquinas nuevas y estudiantes ricos? Samuel sonrió, con sudor en la frente pero los ojos encendidos. No tengo lo que ellos tienen, pero ellos no tienen ni hambre de lograrlo. Las noches se volvieron talleres improvisados. Con un martillo pequeño, cuerdas y tornillos recuperados, comenzó a dar forma a su invento. El proceso estaba lleno de tropiezos, las piezas no encajaban, las correas se rompían, y más de una vez se cortó los dedos con el metal. A veces sentía ganas de rendirse, pero recordaba las palabras de Aurelio, los grandes inventores nacen en la carencia. El día antes del concurso, su prototipo aún parecía un amasijo extraño, un balde con un sistema de pedal que hacía girar la ropa con agua y jabón. Era rudimentario, pero funcionaba. Cuando probó meter 2 camisas viejas, el tambor improvisado giró con esfuerzo, exprimiendo agua por los costados. Samuel rió emocionado, aunque sus manos estaban llenas de heridas. «¡Funciona!», exclamó con lágrimas en los ojos. «No es perfecto, pero funciona». Al día siguiente, el concurso escolar llenó la cancha techada con mesas, banderas y público expectante. Los estudiantes de colegios privados mostraban máquinas pulidas, con piezas brillantes y presentaciones impecables. Samuel, en cambio, llegó con su prototipo cargado en un carrito de madera, bajo las miradas de burla. ¿Ese montón de chatarra es tu proyecto?, se escuchó entre risas. Seguro se desarma antes de encenderlo. Camilo, vestido con un uniforme impecable, mostró su propio invento, una réplica de los dibujos robados de Samuel, presentada con orgullo como si fuera suya. El público lo aplaudió con entusiasmo. Samuel tragó saliva, sintiendo la injusticia quemarle el pecho. Sabía que estaba en desventaja, sabía que se reían de él. Pero también sabía algo que nadie podía quitarle, ese invento era suyo, nacido de su esfuerzo,
de sus noches en vela y de su fe en que podía transformar basura en esperanza. Cuando llegó su turno, Samuel respiró hondo y, frente a todos, colocó 2 camisas viejas en su prototipo. Tomó el pedal con fuerza y comenzó a hacerlo girar. El balde chirrió, las correas crujieron, y entonces, ante la mirada incrédula de los presentes, la ropa empezó a girar dentro del agua espumosa. El silencio fue absoluto. Después, una exclamación de asombro se extendió por el lugar. Ese instante marcaría el inicio de un cambio que ni siquiera Samuel había imaginado. El bullicio en la cancha se convirtió en un murmullo expectante. El prototipo de Samuel chirriaba con cada giro, pero la ropa seguía girando dentro del agua, cumpliendo su propósito. Algunos estudiantes se inclinaron para mirar mejor, incrédulos de que aquel montón de piezas recicladas pudiera funcionar. Uno de los jueces, un ingeniero de semblante serio, se acercó con cautela. ¿Puedes explicar cómo funciona? Samuel tragó saliva, nervioso, pero respondió con voz firme. Es un sistema de pedal conectado a una polea. Gira un tambor hecho con un balde reforzado y permite lavar ropa sin electricidad. Fue construido con piezas recicladas porque creo que la pobreza no debería impedir la innovación. El juez levantó las cejas, sorprendido. Los murmullos se transformaron en aplausos aislados que poco a poco crecieron en intensidad. Camilo, que hasta ese momento sonreía confiado con su proyecto pulido, sintió que la atención se desviaba hacia Samuel. La rabia le ardió en el rostro. «Eso no vale», gritó de pronto. «Es basura, no un invento real». Pero los jueces lo interrumpieron. «Al contrario», respondió el ingeniero, «es ingenioso. La innovación no depende de materiales caros, sino de la capacidad de resolver un problema real con lo que se tiene». Las palabras resonaron en todo el recinto. Los aplausos crecieron, y algunos padres del público comenzaron a mirar a Samuel con orgullo. Incluso vecinos que antes lo habían despreciado lo señalaban ahora con asombro. Samuel sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había soportado, las burlas, las puertas cerradas, las noches sin dormir, estaba dando fruto frente a todos. Camilo, desesperado, trató de recuperar la atención. Ese invento es peligroso. Se va a romper y va a causar un accidente. Los jueces, serenos, decidieron someter ambos proyectos a una demostración práctica. Mientras el prototipo de Samuel seguía funcionando, rudimentario pero eficaz, la réplica de Camilo, hecha con piezas prestadas y mal ajustadas, comenzó a desarmarse. Una correa saltó, el tambor se trabó, y el invento quedó inutilizado frente a todos. El silencio fue demoledor. Luego, una risa nerviosa surgió entre los asistentes, seguida de aplausos estruendosos dirigidos a Samuel. Uno de los jueces levantó la voz. Este joven nos recuerda algo importante: el ingenio no necesita riqueza, solo determinación. Las palabras cayeron como un golpe en el corazón de Camilo, mientras Samuel era rodeado por aplausos y felicitaciones. Por primera vez en su vida, Samuel no solo había defendido su sueño, lo había mostrado al mundo. Y ese triunfo era apenas el comienzo de un camino mucho más grande. El eco de los aplausos aún resonaba en la cancha cuando los jueces se reunieron para deliberar. Los estudiantes acomodados murmuraban con nervios, mientras Samuel, con las manos todavía manchadas de grasa, esperaba con el corazón golpeándole el pecho. Su prototipo, hecho de chatarra, seguía goteando agua en el suelo como prueba de su esfuerzo. Finalmente, el juez principal tomó el micrófono. Después de evaluar todos los proyectos, hemos decidido otorgar el primer lugar a Samuel, por su propuesta de máquina de lavado accesible para familias humildes. El público estalló en aplausos y vítores. Samuel se quedó inmóvil, como si no pudiera creerlo. Ricardo, desde el fondo, sonrió orgulloso. Aurelio, con los ojos humedecidos, aplaudía más fuerte que todos. El juez continuó. El premio consiste en una beca completa para continuar tus estudios técnicos, acceso a un laboratorio de innovación y el acompañamiento de ingenieros profesionales que apoyarán tu desarrollo. Samuel sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Por primera vez, las puertas que siempre le habían cerrado parecían abrirse de par en par. Pero en medio de la ovación, una sombra oscura se levantó. Camilo, rojo de ira, empujó la mesa de su fallido prototipo y gritó. «Esto es un fraude. Ese plano no era suyo. Yo lo vi primero».
El murmullo regresó de inmediato. Algunos se miraron confundidos, otros cuchicheaban. Samuel, sorprendido, apretó los puños. No esperaba que, incluso en ese momento de victoria, su enemigo volviera a atacarlo. El juez lo miró con seriedad. ¿Qué significa eso? Camilo, desesperado, inventó una historia torcida sobre cómo Samuel había encontrado un plano viejo y lo había usado para copiar ideas. El público murmuraba con duda. El brillo de la victoria comenzaba a tambalearse. Samuel respiró hondo, sintiendo que el peso del mundo caía de nuevo sobre sus hombros. Miró al público, luego a su madre, que lo observaba con lágrimas y confianza en los ojos. Y en ese instante comprendió algo, no tenía que esconder la verdad. Levantó la voz con valentía. Es cierto. Encontré un plano viejo en un edificio abandonado. Pero no copié nada. Lo usé como inspiración para aprender, para soñar. Todo lo que vieron hoy lo hice con mis manos, con piezas que otros tiraron a la basura. Ese plano no me dio talento, me dio esperanza. El silencio fue total. Luego, uno de los jueces sonrió y dijo: No hay deshonra en inspirarse. Al contrario, transformar desechos en una solución útil es mérito tuyo. Los aplausos regresaron, esta vez más fuertes que antes. Camilo bajó la cabeza, derrotado, mientras Samuel alzaba su cuaderno improvisado hacia el cielo, como símbolo de resistencia. Ese día no solo ganó un concurso, ganó credibilidad, respeto y un lugar en el mundo que tantas veces lo había rechazado. El concurso había terminado, pero para Samuel aquello no era el final, sino apenas la antesala de una nueva vida. Con la beca asegurada, fue recibido en el centro técnico de la región, un lugar que parecía sacado de otro mundo, laboratorios con máquinas brillantes, estanterías llenas de herramientas modernas y estudiantes vestidos con uniformes impecables. El primer día, Samuel entró con la misma ropa sencilla de siempre y un cuaderno gastado bajo el brazo. Algunos jóvenes lo miraron con desdén. ¿Ese es el ganador del concurso?, susurró uno. El que vino con un balde lleno de chatarra. Seguro tuvo suerte, respondió otro. Samuel apretó los labios. Ya conocía ese tono, esas miradas, las mismas que había soportado en la escuela, en la feria del barrio, en cada rincón de su infancia. Pero esta vez, en lugar de agachar la cabeza, levantó la barbilla. No me voy a dejar quebrar otra vez, pensó. Los primeros meses fueron duros. Mientras sus compañeros trabajaban con materiales nuevos y equipos costosos, él seguía buscando retazos y sobras para armar sus prototipos. Muchos se burlaban. Mira al pobretón, reciclando otra vez. Pero poco a poco, esas burlas se transformaron en silencio incómodo cuando sus inventos empezaban a funcionar mejor que los suyos. Un día, un profesor le planteó un desafío final: diseñar un sistema capaz de ahorrar agua en procesos de limpieza industrial. El premio no era solo reconocimiento, era la oportunidad de presentar su proyecto ante inversionistas reales. Samuel sintió el peso de la responsabilidad. Era la primera vez que su ingenio no solo sería observado por jueces de concurso, sino por empresarios que podían abrirle o cerrarle todas las puertas de su futuro. Trabajó día y noche, repasando fórmulas, corrigiendo fallos, aplicando lo que había aprendido de Aurelio, de Ricardo y de su propia experiencia. Hubo momentos en que pensó en rendirse, la presión era enorme, y la voz de la duda regresaba como un eco cruel. No eres más que un pobre, nunca encajarás aquí. Pero entonces miraba el rostro de su madre, cansado pero lleno de esperanza, y recordaba el brillo orgulloso en los ojos de Aurelio. Ese fuego lo mantenía en pie. El día de la presentación llegó. Frente a él, un grupo de inversionistas lo observaba en silencio. Samuel encendió su prototipo, un sistema sencillo, construido con materiales reciclados, que reutilizaba el agua de un proceso para otro, ahorrando casi la mitad del consumo. El aparato comenzó a funcionar y, durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Samuel sintió que el corazón se le detenía. ¿Funcionaría hasta el final, o se rompería frente a todos? El salón estaba en silencio absoluto. Los inversionistas, con trajes impecables y miradas severas, observaban el prototipo de Samuel girar y reutilizar el agua paso tras paso. El sonido del mecanismo parecía un tambor marcando su destino. Samuel tragó saliva, cada músculo en su cuerpo tenso. Había soñado con este momento, pero también lo había temido.
¿Y si todo fallaba justo ahora? El aparato tembló ligeramente, algunos contuvieron el aliento. Samuel ajustó una válvula con manos firmes, recordando los consejos de Ricardo: la confianza no está en la máquina, sino en quien la guía. El prototipo volvió a estabilizarse, y el agua, en lugar de desperdiciarse, fluyó nuevamente hacia el contenedor inicial. Uno de los jueces se inclinó para verificar los medidores. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Increíble, está reduciendo el consumo de agua en un 45%. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los empresarios comenzaron a intercambiar miradas, y el profesor que lo había retado esbozó una sonrisa orgullosa. Samuel no pudo evitar que las lágrimas se asomaran a sus ojos. Ese niño al que tantas veces le cerraron las puertas por ser pobre estaba, en ese instante, mostrándole al mundo lo que la resiliencia podía construir. Al finalizar la demostración, los inversionistas se pusieron de pie para aplaudir. Algunos incluso estrecharon su mano, felicitándolo. Pero lo más importante para Samuel no fueron sus palabras, sino el recuerdo de todas las veces que le dijeron: no puedes, no sirves, no sueñes. Cada aplauso era una respuesta a esas voces. Esa noche, de regreso en su humilde casa, abrazó a su madre con fuerza. ¿Ves, mamá? Dijiste que tenía la llave en mi corazón, y al final, abrí las puertas. Ella, con lágrimas en los ojos, solo pudo susurrar: estoy orgullosa de ti, hijo. ¿Y tú que escuchas esta historia, alguna vez sentiste que te cerraban todas las puertas? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Qué enseñanza te deja la historia de Samuel? Pasaron los años, y aquel niño al que tantas veces le cerraron las puertas ya no era el mismo. Samuel, con la beca que ganó y el apoyo de mentores, se convirtió en un joven ingeniero con visión clara y una determinación inquebrantable. Su talento, nacido entre la chatarra y el rechazo, lo llevó a fundar su propia compañía, una empresa dedicada a fabricar máquinas accesibles para familias humildes, aquellas que antes, como la suya, no podían pagar tecnología costosa. El día de la inauguración de su primera planta, Samuel no llegó solo. Tomó del brazo a su madre, que ahora caminaba con la frente erguida, y la llevó a recorrer los pasillos iluminados. Aurelio, ya con pasos lentos pero mirada brillante, también estaba allí, con el mismo orgullo que un padre tendría por su hijo. ¿Lo ves, mamá?, dijo Samuel con una sonrisa emocionada. Este lugar es tuyo también. Cada sacrificio, cada lágrima que derramaste, está aquí en estos muros. Ella lo abrazó con fuerza, susurrando entre lágrimas: siempre lo supe, hijo, siempre lo supe. Y frente a los trabajadores reunidos, Samuel levantó la voz: nunca olviden esto, la pobreza no define lo que podemos ser. A mí me cerraron las puertas, pero con esfuerzo, disciplina y fe, construí las mías propias, y hoy están abiertas para todos ustedes. Los aplausos llenaron la sala. No eran solo por el empresario que se había formado, sino por el niño que nunca dejó de soñar. Desde entonces, Samuel dedicó parte de sus ganancias a becar a jóvenes de barrios pobres, convencido de que el conocimiento debía compartirse. Sabía que entre ellos podía haber otro niño con un cuaderno improvisado, buscando una oportunidad. Su historia se convirtió en inspiración para muchos. Y aunque alcanzó el éxito, nunca olvidó de dónde venía ni quienes estuvieron a su lado cuando todos los demás lo despreciaban. Así, el niño al que le cerraron todas las puertas se convirtió en el hombre que aprendió a abrirlas para otros. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos compartiendo más relatos que inspiran. Y recuerda, los sueños más grandes siempre nacen en los lugares más humildes.